Amados hermanos y cuerpo de Cristo comprado a precio de sangre, es un privilegio dirigirme hoy a ustedes con el propósito de ser un fiel expositor de la palabra, la cual contiene el plan soberano de salvación de Dios. A menudo cuando nos acercamos a la profecía nos distraemos buscando fechas en el calendario o señales en los conflictos del mundo moderno, pero hoy quiero invitarlos a ver que toda la Escritura tiene un centro único: Jesucristo. Nuestro Dios no corre planes alternos. Él es soberano y su plan nunca ha cambiado. Desde la ley dada a Moisés hasta el cumplimiento del nuevo pacto, el mensaje es coherente. La ley no fue dada para mostrarnos nuestro potencial, sino para señalar nuestro pecado y guiarnos a Cristo, mostrándonos que nuestro verdadero enemigo no son los imperios de este mundo, sino nuestra propia condición pecaminosa y la necesidad de un corazón circuncidado. En este recorrido que iniciaremos, veremos cómo el cántico de Moisés en Deuteronomio estableció el fundamento de lo que sucedería en los postreros días. Entenderemos que las 70 semanas de Daniel no son un enigma matemático para el futuro lejano, sino la profecía exacta del tiempo de la llegada y muerte del Mesías príncipe, cuya obra traería justicia perdurable y pondría fin al pecado. Hermanos, la Biblia es un rompecabezas perfecto, donde cada pieza, desde Ezequiel hasta Mateo y Apocalipsis, encaja para mostrarnos que en Cristo solo ocurren dos cosas: salvación o juicio. Hoy, nuestro objetivo no es simplemente conectar pasajes, sino ver la gloria de Dios manifestada en su fidelidad y prepararnos para entender su visitación en la historia. Continuando con nuestro mensaje, debemos profundizar en lo que es la médula de toda la Escritura, la centralidad absoluta de Jesucristo en el plan de Dios. A menudo cometemos el error de leer la Biblia como una lista de reglas o un manual de autoayuda, pero las fuentes nos recuerdan que toda la ley y la profecía tienen como único fin guiarnos a Cristo. Los 613 mandamientos no fueron dados para que descubriéramos nuestro potencial, sino para exponernos. La ley debía señalar nuestro pecado de manera tan clara que no nos quedara otra opción que correr hacia el Redentor. Para entender la magnitud de su obra, debemos considerar estos puntos fundamentales. Vencedor de nuestro verdadero enemigo. Muchos en el tiempo de Daniel o de Jesús esperaban una liberación de imperios terrenales como Roma o Persia, pero el Mesías príncipe vino para algo mucho más glorioso: liberarnos de nuestro real enemigo, que es nuestra propia condición pecaminosa. Él vino a realizar la circuncisión del corazón que nosotros, por nuestras propias fuerzas, jamás podríamos lograr. El cumplimiento de la esperanza profética. Jesucristo es la figura que unifica toda la revelación. En el libro de Daniel, Él es la roca que desmenuza los reinos humanos, el Hijo del Hombre que recibe el reino eterno, y el Mesías príncipe cuya muerte pone fin al pecado y trae justicia perdurable. El verdadero templo y la gloria de Dios. Debemos comprender que el templo físico en Jerusalén era solo una tipología temporal que apuntaba a Cristo. Él es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre. De hecho, las fuentes nos muestran que Jesús es la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Él abandonó el templo por última vez, su destrucción quedó sellada, pues la realidad Cristo había llegado para sustituir a la sombra. Mediador del nuevo pacto. En la última cena, al decir «Esta es mi sangre del nuevo pacto», Jesús estaba afirmando ser el cumplimiento de lo que profetas como Jeremías y Daniel anunciaron siglos antes. Su sacrificio no solo satisface la justicia de Dios, sino que otorga por gracia la remisión de pecados que el antiguo sistema no podía otorgar de forma definitiva. Hermanos, en el centro de la historia no hay un evento, sino una persona. En Jesucristo solo ocurren dos cosas: salvación o juicio. Por eso, nuestra mirada no debe estar en las señales externas, sino en la roca de nuestra salvación, cuya obra es perfecta y suficiente. Hermanos, para entender el desenlace del plan de Dios, debemos mirar hacia atrás, al libro de Deuteronomio. Antes de morir, Moisés dejó al pueblo un cántico profético, Deuteronomio 32, no como una simple canción de despedida, sino como un testimonio contra los hijos de Israel. Este cántico debía ser entonado cada 7 años en el año de la remisión, para que ninguna generación olvidara lo que Dios ya había advertido. ¿Qué nos revela este cántico sobre el plan de salvación? La profecía de la infidelidad. Dios le reveló a Moisés que una vez en la tierra prometida, el pueblo se corrompería, abandonaría a su Creador e invalidaría el pacto.
El cántico describe a Israel despreciando a la roca de su salvación. Esta roca no es otra que Cristo, quien, siglos después, sería rechazado por su propia nación. El día de la venganza. El cántico establece el fundamento de lo que la Biblia llama el día de la venganza o de retribución. Dios advirtió que escondería su rostro de ellos y que vendría un juicio severo por su rebelión. Este juicio, según las fuentes, no se refiere al fin del mundo físico, sino al fin de la era del antiguo pacto en los postreros días. Provocación a celos a través de los gentiles. Uno de los puntos más asombrosos del cántico es el versículo 21, donde Dios dice: «Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo». Aquí Moisés está profetizando que ante el rechazo de Israel, Dios abriría las puertas de la salvación a las naciones gentiles. El propósito de salvar a los gentiles era en parte provocar a celos a Israel para que algunos de ellos buscaran de nuevo a su Dios. Un llamado al arrepentimiento. El cántico no solo anuncia juicio, su repetición constante era un llamado a la circuncisión del corazón. Dios demandaba un amor total que el pueblo, en su estado de incircuncisión, no podía dar, señalando así la necesidad futura de un nuevo pacto, donde Dios mismo transformaría el corazón del hombre. Por tanto, cuando leemos a los profetas o el Nuevo Testamento, no estamos viendo ideas nuevas, estamos viendo el cumplimiento exacto de lo que Moisés cantó hace miles de años, que en los días del Mesías Dios juzgaría la infidelidad, pero extendería su gracia a todas las naciones. Para profundizar en nuestro mensaje, debemos detenernos en una de las profecías más asombrosas y precisas de toda la Biblia, las 70 semanas de Daniel. Esta visión no es solo un cronograma histórico, sino la hoja de ruta que Dios trazó para la llegada de nuestro Salvador y la transformación definitiva de nuestra relación con Él. Hermanos, entendamos primero el contexto de Daniel. Él se encontraba en Babilonia estudiando las palabras del profeta Jeremías y comprendió que el cautiverio de 70 años estaba por terminar. Mientras oraba y confesaba los pecados de su pueblo, el ángel Gabriel, el mismo que luego anunciaría el nacimiento de Jesús a María, se le apareció para darle sabiduría y entendimiento sobre el futuro. Aquí es donde el plan de Dios se vuelve detallado y glorioso. El propósito de las 70 semanas. El ángel le revela que se han determinado 70 semanas, entendidas como semanas de años, es decir, 490 años para cumplir 6 objetivos divinos: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Noten esto, el centro no es la reconstrucción de una ciudad, sino la solución definitiva al problema del pecado a través del Mesías. El cronograma exacto. La profecía marca el inicio desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Según las fuentes, esto se vincula con el edicto de Artajerjes, dado a Esdras 7, alrededor del año 457 A.C. Desde ese momento se cuentan 69 semanas, 483 años, hasta la llegada del Mesías príncipe. Matemáticamente, esto nos sitúa exactamente en el tiempo del ministerio y la muerte de Jesucristo. La muerte del Mesías. El pasaje dice que después de esas 62 semanas que siguen a las primeras 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es una declaración poderosa. Jesús moriría, pero no por su propia culpa, sino para consumar el nuevo pacto y la remisión de pecados que el antiguo sistema de sacrificios no podía lograr de forma permanente. Salvación y desolación. En la semana 70, el Mesías confirmaría el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda con su propio sacrificio definitivo. Sin embargo, la profecía también advierte una consecuencia trágica. Debido al rechazo y muerte del Mesías, vendría el pueblo de un príncipe para destruir la ciudad y el santuario. Esto se cumplió con la abominación desoladora y la destrucción de Jerusalén y su templo años después. Hermanos, Daniel nos enseña que Dios tiene el control absoluto del tiempo. La profecía de las 70 semanas se cumplió fielmente. El Mesías vino en el momento exacto para liberarnos de nuestro verdadero enemigo, nuestra condición pecaminosa y no meramente de imperios terrenales. El discurso inicia cuando los discípulos muestran a Jesús la grandeza del templo de Herodes. Jesús responde de forma impactante: no quedará aquí piedra sobre piedra. La base profética. Jesús no está inventando una nueva profecía.
Él está aplicando lo que el ángel Gabriel le reveló a Daniel en las 70 semanas. Daniel 9:24-27. La desolación de la ciudad y el santuario es la consecuencia directa de haberle quitado la vida al Mesías. La abominación desoladora. Mateo 24:15 cita explícitamente a Daniel. Según las fuentes, esto se refiere al sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, confirmado en el pasaje paralelo de Lucas 21:20, lo que marcaba el momento para que los creyentes huyeran a los montes. ¿Fin del mundo o fin del siglo? Es vital notar que los discípulos preguntan por el fin del siglo, del griego aion, que significa era, no del planeta Tierra. Se refiere al fin de la economía judía y del sistema de sacrificios del antiguo pacto, la salida de la gloria. Así como en Ezequiel 11 la gloria de Dios abandonó el templo antes de su primera destrucción, en Mateo 24, Jesús, quien es la gloria de Dios en el Nuevo Testamento, sale del templo por última vez hacia el Monte de los Olivos, sellando su destrucción. 3. Las señales, principios de dolores. Las fuentes señalan que las guerras, hambres y terremotos mencionados no son señales para el siglo XXI, sino juicios asociados a la violación del pacto. Conexión con el Antiguo Testamento. Estos son los mismos 4 juicios terribles descritos en Ezequiel 7 y 14, espada, hambre, pestilencia y fieras que Dios siempre enviaba cuando Israel le era infiel. La gran comisión del siglo I, Mateo 24:14, dice que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, oikumene, el mundo romano habitado antes del fin. Las fuentes subrayan que Pablo afirma en Romanos 10:18 y Colosenses 1:23 que esto ya se había cumplido en su tiempo. 4. La inminencia y la generación apostólica. Uno de los puntos más categóricos de las fuentes es el tiempo del cumplimiento. No pasará esta generación. Jesús fue claro al decir que todos estos eventos ocurrirían dentro del tiempo de vida de quienes lo escuchaban. Mateo 10:23. Jesús les advirtió a sus discípulos que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre en juicio. Testimonio de los apóstoles. Pedro y Pablo escribieron bajo la convicción de que el día de la visitación y el juicio a la casa de Dios estaban cerca y por suceder en su propia época. 1 Pedro 2:12, 4:17, Hebreos 10:37. 5. La venida del Hijo del Hombre. En este contexto, la venida en las nubes no se interpreta como un regreso físico visible al final de la historia humana, sino como un evento judicial. Es el lenguaje profético del Antiguo Testamento, donde Dios viene sobre las nubes para juzgar naciones como Egipto o Babilonia. Fue el juicio contra los perseguidores del remanente fiel. Mientras Jerusalén caía, la iglesia, el nuevo pueblo del pacto, prevalecía. En resumen, Mateo 24 describe la transición violenta y gloriosa de la sombra, el templo de piedra a la realidad, Cristo y su iglesia, cumpliendo cada detalle de la ley y los profetas. Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento con más alusiones al Antiguo Testamento. Desde su inicio, establece una urgencia inmediata. Juan escribe sobre las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca. La venida en las nubes, descrita en el capítulo 1, se identifica como la venida del Hijo del Hombre, basada en Daniel 7 y 10, la cual Jesús ya había advertido que ocurriría en su propia generación para juzgar a Jerusalén. 2. Los juicios de los 7, la conexión con Levítico 26. Una de las claves interpretativas más importantes es el uso del número 7 en los sellos, trompetas y copas. Las fuentes aclaran que esto no es numerología mística, sino el cumplimiento de Levítico 26. En la ley, Dios advirtió a Israel que, si violaban el pacto y no se arrepentían, Él los castigaría 7 veces más. Por ello, Apocalipsis registra repetidamente que, ante los juicios, el pueblo no se arrepintió, lo que desataba una serie de plagas aún más severas conforme a la ley. 3. La gran ramera y la ciudad de Jerusalén. Las fuentes son enfáticas al identificar a la gran ramera. Identidad geográfica.
Apocalipsis 11:8 identifica a la gran ciudad como aquella donde nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. La figura de la ramera. Los profetas como Isaías y Oseas ya habían llamado a Jerusalén ramera por su infidelidad al pacto. El juicio, el castigo a la ramera en Apocalipsis 19 es la ejecución del día de la venganza, profetizado en el cántico de Moisés para vengar la sangre de los profetas y de los siervos de Dios. 4. El remanente y los 144. Así como en la destrucción del primer templo, Dios mandó a sellar a los fieles para preservarlos, Ezequiel 9, en Apocalipsis se presenta a los 144 como el remanente de Israel que es salvado por gracia en medio del juicio. Esto confirma que Dios no desechó a su pueblo, sino que salvó a un remanente por gracia mientras el resto enfrentaba las consecuencias de la violación del pacto. 5. Las bodas del Cordero, el cambio de pacto. El juicio contra la ramera, la Jerusalén del antiguo pacto, es necesario para que ocurran las bodas del Cordero. Siguiendo la analogía marital, el antiguo pacto, la primera esposa debía ser quitado o morir judicialmente para que Cristo se uniera formalmente con su nuevo pueblo, la iglesia del nuevo pacto, sin incurrir en adulterio. La destrucción del templo físico en el año 70 DC marcó el cierre definitivo de esa era para dar paso a la realidad espiritual en Cristo. 6. El milenio y el estado eterno. El milenio se describe como un periodo de extensión de la salvación donde el evangelio sale de Judea hacia todas las naciones. Consumación. Al final, tras el juicio de Gog y Magog, un evento distinto a la caída de Jerusalén, se establece el cielo nuevo y la tierra nueva. Allí, la gloria de Dios habita plenamente con su pueblo y ya no hay más muerte ni pecado, cumpliendo las promesas finales de Isaías 65 y 66. Hermanos, al mirar desde el cántico de Moisés hasta el Apocalipsis, vemos que la Biblia no es una colección de historias aisladas, sino un único plan soberano que tiene como centro absoluto a Jesucristo. Hemos comprendido que Dios no corre planes alternos. Su propósito siempre fue liberar al hombre de su enemigo real, no los imperios terrenales, sino nuestra propia condición pecaminosa. Este recorrido nos ha enseñado que la ley y los profetas señalaban a la roca. Desde Deuteronomio, el cántico de Moisés sirvió como un testimonio profético de que Israel, en su estado de incircuncisión de corazón, despreciaría a la roca de su salvación. Ese cántico anticipó el día de la venganza y la apertura de la salvación a los gentiles para provocar a celos al pueblo. El tiempo de Dios es exacto. Daniel nos mostró que las 70 semanas estaban determinadas no para cálculos futuros distantes, sino para el momento preciso en que el Mesías príncipe daría su vida para poner fin al pecado y traer la justicia perdurable. Su muerte no fue un fracaso, sino el cumplimiento del nuevo pacto anunciado por los profetas. El fin de una era, no del mundo. Jesús, en Mateo 24, fue categórico al anunciar que la destrucción del templo y la abominación desoladora ocurrirían dentro de aquella generación. No nos hablaba del fin del planeta, sino del fin del siglo o era del antiguo pacto. La gloria de Dios salió del templo de piedra para habitar en un templo vivo, su iglesia. La consumación en Apocalipsis. Finalmente, el Apocalipsis cierra la historia del juicio contra la gran ramera, la Jerusalén apóstata, para vengar la sangre de los siervos y celebrar las bodas del Cordero. Es el paso definitivo de la sombra a la realidad, donde el tiempo estaba cerca y las cosas debían suceder pronto para aquellos que lo recibieron originalmente. Amados, la gran lección es que la demanda de Dios nunca bajó. Él sigue exigiendo ser amado con todo el corazón. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo en Cristo, otorgándonos un nuevo corazón mediante la fe. Hoy, la invitación sigue siendo la misma. En Cristo solo hay dos caminos, salvación o juicio. Que nuestra confianza no esté en ritos externos ni en templos de piedra, sino en la roca cuya obra es perfecta. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz
de esta verdad, sabiendo que somos el pueblo del nuevo pacto, llamados de entre todas las naciones para glorificar su nombre. Amén.